todo esto lleva a que la enfermedad, si tenemos en cuenta la prevención, sea menos grave, más leve y estemos alerta. La transmisión de esta virosis es por vía respiratoria, a través del estornudo, de la secreción nasal, los mocos, y de la secreción nasofaringea, o sea que tenemos en la garganta y en la faringe posterior, la saliva. Entonces, un estornudo está esparciendo la virosis en el ambiente donde se produce el estornudo. Dura en el ambiente, en un ambiente cerrado, algunas horas. Y en la mano, si tocamos la secreción, 30 minutos. Un adulto puede evitar esto no estornudando en la mano o no tocando las secreciones nasales. Para eso usamos el codo, que es la forma en que estamos enseñando a toser. Entonces, esas son las medidas que tenemos los adultos para evitar de esparcir cuando tenemos una virosis en la vía aérea superior. Esto no es posible en un niño. No, le enseñamos, practicamos en la casa, pero tenemos 3 o 2 y cuando tose y estornuda lo hace a cielo abierto. El lavado de manos es otra de las formas que es fundamental para evitar. Dijimos que 30 minutos duran la secreción en la mano. Imagínense cuántas cosas tocan los chicos en esos 30 minutos. Suponiendo que le lavamos las manos a los 30, o que bueno, le estuvo 30 minutos así jugando, las cosas que tocó en 30 minutos, a donde esparció el virus es por todos lados. Entonces, si bien hay medidas, podemos evitar, pero tampoco le podemos estar lavando con la bandina la mano al chico a cada rato. Enseñarles a practicarlo para hacerlo en la casa, enseñarle que no toque las secreciones, que use el pañuelo, que use los pañuelos descartables, tampoco el pañuelo en tela, porque estamos en la misma situación. Si en la mano duraba 30 minutos, también dura 30. Es un fomite que llamamos, que son cualquier juguete o objeto que está tocando, el pañuelo, la tela es un fomite, y dura igual que dura en la mano. Entonces, el de tela no, el que van son los pañuelitos descartables. Lo mismo en el jardín, esos son lugares en las guarderías, en los jardines, donde la población pediátrica es numerosa, donde hay un montón de niños. Ese es un mecanismo fundamental para evitar el contagio. Niños con resfrío hay siempre, con tos hay siempre. En un grupo de 30 o 40 no puede ser que 5 no estén enfermos en cualquier época del año. Entonces son medidas que desde chiquitito en la casa las tenemos que introducir y en el colegio las refuerzan para enseñarles justamente a disminuir el contagio de enfermedades respiratorias. Me quedó algo dando vueltas. Cuando hablábamos acerca de los síntomas que mencionabas, el tema de la tos, a veces uno comúnmente dice que los bebés no saben toser. ¿Qué pasa con esto? ¿Es así? ¿No es así? El bebé sabe toser y la tos es efectiva. La tos es un mecanismo defensivo. El bebé a través de la tos elimina lo que más puede y disminuye de esa manera lo que ingresa al pulmón. Así como la vía respiratoria se va achicando, como dijimos, los bronquios de los grandes bronquios a los bronquiolos terminales y respiratorios, se va disminuyendo en tamaño. Las partículas que ingresan desde el exterior al interior del pulmón se miden en micras, y según el tamaño de la partícula también hay tamaños que no van a entrar por el tamaño directamente. Imagínense, eso es ingeniería, ya no entra porque es más grande. Y el niño con la tos efectiva realmente evita que muchas de estas infecciones no aborden el tracto respiratorio inferior y quede en el superior. Pero los virus, estos que estuvimos hablando, tienen mucho menos micras y son capaces de ingresar hasta el pulmón. Entonces, la tos en las criaturas, en los menores de 2 años, no debemos calmarla. Yo sé que esto es mortal para todas las madres y la primera causa que dicen, tosió toda la noche, no durmió en toda la noche,
Y yo digo, ¿lo calmamos? No calmamos. ¿Ayudamos? No ayudamos. Porque ayudamos a la madre o ayudamos al niño. Entonces, o explicamos, charlamos y acordamos. Pero la tos en un niñito es efectiva y no debiéramos calmarla, sobre todo en estos bebés chiquititos. ¿Por qué? Si bien el virus ya entró, y el virus, pues si tiene tos es porque ya está colonizado, ya va a estar la infección, pero puede evitar el agregado de bacterias con esa tos efectiva. No va a ser una neumonía agregada, que es una complicación importante si tiene la tos efectiva y nosotros no la tapamos y la calmamos y tratamos de disminuirla. Pero bueno, hay situaciones en donde si el niño, por eso dijimos leve, moderada y grave. Clasificamos en 3 estadios la bronquiolitis. Cuando el niño, la tos es tan intensa que dificulta la alimentación, la consideramos moderada. Y cuando es más intensa y también interfiere no solo la alimentación, sino el descanso del niño, o sea, no puede dormir y no puede alimentarse, ahí tenemos que participar activamente, porque ese niño cuánto va a aguantar tosiendo, o sea, va a llegar a agotarse y a cansarse, y eso es lo que no hay que llegar a hacer, porque eso es una insuficiencia respiratoria. Eso ya requiere, lo que dijimos antes, ya una terapia, otro tratamiento. Entonces, esa clasificación nos ayuda rápido para decir si los síntomas son leves, son moderados, son graves, cuándo podemos ayudar, hasta cuándo podemos ayudar, y el grado de intervención que tenemos que tener. Ayuda mucho. Hay 2 clasificaciones. Esta es la de la OMS, Organización Mundial de la Salud, es la más simple y la más fácil de comprender para todo el mundo. Interfiere la alimentación, interfiere el sueño. Eso es grave, hay que ayudarlo o internarlo. Y tanto cuando la frecuencia respiratoria en un lactante menor supera las 60 respiraciones por minuto, hasta hay que suspender la alimentación, suspenderla y pasar todo por suerito. Porque cuando el niño se alimenta así de gluten no puede respirar. Inténtenlo ustedes y ahí se van a dar cuenta, con una frecuencia respiratoria de 60 tan rápida, el niño no puede, o respira o traga. Entonces tenemos que hasta suspender la alimentación, hacerlo por vía endovenosa, para darle tiempo a ese pulmoncito a que se encargue de respirar nada más, y nosotros nos encargamos del resto para darle tiempo a curarse, para ir recuperando esa infección respiratoria y que no se complique. Otro puntaje, que es el que usamos los médicos, se llama puntaje de TAL, que está modificado con la oximetría de pulso. La oximetría es ese aparatito que se le pone en los dedos y que nos dice cuánto oxígeno tiene el bebé. En realidad es medido en sangre periférica el oxígeno que tiene la sangre. Ese puntaje mide frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el uso de los músculos accesorios, los intercostales, el subcostal, los supraclaviculares, el aleteo nasal, el uso de musculatura accesoria para ayudarlo a respirar, la oximetría de pulso y la ocultación del pulmón con el estetoscopio. Si hay sibilancia, si son expiratorias o expiratorias, si hay silencio o no hay ruido, que eso ya es muy grave, cuando ya no escuchamos es más grave que escuchar. Escuchar un broncoespasmo es importante, podemos catalogar el grado del broncoespasmo, pero no escuchar ruido en un chico que no respira bien es ominoso, no es bueno. Tenemos que escuchar algún ruido, si no lo oímos es porque ya no puede el pulmón ni siquiera hacer ruido de la obstrucción que tiene. Ese puntaje, sumamos puntos según la cardíaca, según la respiratoria, según cada uno de estos parámetros, y cuando da menos de 4 decimos que es un bronquiolar leve. Cuando da entre 5 y 8 es un bronquiolar moderado, y cuando da 9 es un bronquiolar grave. Y eso nos dice la intervención de la criatura. Se queda internada, va a la UTI o se va a la casa. Bien, hablando de síntomas y de cómo aliviar, porque estamos charlando que son virus, que no se puede dar medicación para curar, digamos, sino que podemos solamente trabajar sobre los síntomas, además de la prevención. Otra gran duda que seguramente las mamás estarán teniendo, ¿qué pasa? La nebulización, el vaporcito de agua, ayuda, sirve. ¿Qué hacemos con estas dos cosas? Las nebulizaciones en este caso están indicadas, y está indicada utilizar el salbutamol, aunque en realidad son medicación que llamamos sintomáticas, o sea, hacemos lo posible para intentar aliviar los síntomas
esperando que la enfermedad pase y no se complique. Solo en muy poquitos casos está indicada la ribavirina, que es un antivírico específico para el virus sincicial respiratorio. Cuando teníamos uno de esos niños que dijimos muy complicado, se hizo un bronquiolar, en una cardiopatía congénita grave o en una displasia broncopulmonar que viene un pretérmino con muy bajo peso. En esos casos tiene alguna indicación este antivírico que es específico para el sincicial respiratorio. Eleva mucho los costos porque es muy costosa la droga y no tiene una efectividad del 100%, o sea, no ayuda, pero todavía no está bien investigado el porcentaje de efectividad. Y nosotros basamos mucho la toma o no de decisiones de colocar o no una medicación en base a los porcentajes. Pero bueno, ante un chico de esas características, gravemente enfermo, para evitar mortalidad, se aplica, se utiliza. No en el resto de la población con una bronquiolitis sin factores de riesgo. En el resto no está indicado por esto que dijimos. El costo es muy elevado y no está corroborado la efectividad. Espero que a posteriori eso se pueda mejorar, porque como va evolucionando la medicina y va cambiando los tiempos, vamos a tener otra información en base a esto. Quizás podamos hasta prevenirlo, porque en los chiquititos, en otros países, y eso ya se hace bastante, y en la Argentina se está implementando ahora, desde hace poco tiempo, pero hace muchos años que se empezó a estudiar con los chicos estos de riesgo. Ahora ya se está un poco más generalizando. Es la utilización de un polivipsumab. Es una sustancia monoclonal, es un anticuerpo monoclonal, donde se protege a estos niños de altísimo riesgo para la época invernal. O sea, un niño que ya teníamos diagnosticado, que fue una displasia broncopulmonar, que estuvo en respirador porque nació pretérmino extremo, que nació con 1.500 gramos y salió en mayo de la terapia, y viene junio, julio y agosto. Seguro que algún niño, algún adulto va a tener algún resfrío o una gripe, entonces se protege esa población con esta sustancia para evitar la infección del virus sincicial respiratorio. Debe hacerse durante todo el periodo invernal. O sea, no es algo que lo usamos una vez y se hace durante todo el invierno. Bien, yo retomo lo de la pregunta recién. Bueno, las nebulizaciones están indicadas con la medicación preventiva. ¿Qué pasa con el vaporcito de agua? Que es algo que las abuelas nos recomiendan siempre. Sí, el vapor de agua ayuda para la vía aérea superior, no para el bronquiolar. El vapor de agua es útil sobre todo para las laringitis. Las laringitis es ese niño que se acuesta bien y se despierta a las 3 de la mañana tosiendo y es inspiratorio el ruido, no entra el aire. En el bronquiolar la dificultad es expiratoria, o sea, al tener cerrada la vía bajita, el aire entra pero no puede salir, entonces no hay intercambio de gases como debe haber adentro del pulmón, entonces por eso se llama patrón obstructivo, porque obstruye la salida del aire. Si bien no puede ingresar, pero no produce el intercambio por el grado de inflamación, y entonces lo que más afectada está es la salida del aire. En las laringitis, los cuadros bien altos, donde están las cuerdas vocales, por eso hace mucho ruido, un ruido muy particular, es en el tracto respiratorio bien alto, está indicado el vapor de agua porque ayuda bastante. Como así también los cambios bruscos de temperatura, o sea, salir de un ambiente cálido a frío de la noche ayuda, desinflama la vía respiratoria alta, porque el aire frío ingresa y el frío, como el hielo, tiene un efecto antiinflamatorio. Si lo ponemos en un lugar rojo que está inflamado, baja la inflamación. Y en la vía alta, que es respiratoria, pasa lo mismo. Está inflamada la laringe, donde están las cuerditas vocales, el niño hace la laringitis, y si lo sacamos aire frío, ese aire frío que llega, porque está bien cerquita en la parte alta del respirador, de la respiración, de la laringe, desinflama la zona. Entonces, el cambio brusco de temperatura y el vapor de agua ahí está indicado. No en la vía baja. Si bien la indicación cuando internamos a estos chicos porque requieren internación, las nebulizaciones se hacen con oxígeno y se humedece y se calienta un poquito el oxígeno, no se hace con oxígeno frío, es humedecido y calentado, pero no es lo mismo que vapor de agua.